En un tribunal abarrotado, el juez severo, confinado a una silla de ruedas, estaba por dictar sentencia a un padre humilde que insistía en su inocencia. En ese momento crucial, su pequeña hija de 7 años se incorporó, avanzó hacia el estrado y pronunció con determinación: «Libere a mi papá y yo haré que usted vuelva a caminar». Las risas iniciales de la audiencia se transformaron en un silencio absoluto cuando ocurrió algo inesperado. Aquella mañana sombría, el juzgado se asemejaba a un santuario de solemnidad. Los muros imponentes adornados con estanterías repletas de antiguos volúmenes jurídicos habían presenciado innumerables veredictos inexorables. En el epicentro, ataviado con una majestuosa toga negra, el juez Fausto Delaney permanecía inmóvil en su silla de ruedas. 15 años habían transcurrido desde el trágico accidente que lo dejó paralítico, un momento fatídico de hierro retorcido y gritos sofocados que no solo paralizó sus extremidades, sino que gradualmente endureció su espíritu. Se había convertido en la personificación de la severidad y la imparcialidad. Todos sabían que con Fausto las súplicas emocionales caían en oídos sordos. Ante él se encontraba Ramiro Sandoval, un hombre de mirada intranquila y facciones esculpidas por las adversidades cotidianas. Padre soltero y trabajador incansable, enfrentaba cargos por el asalto a una farmacia local. La evidencia parecía irrefutable: grabaciones de seguridad, identificación de testigos, datos de localización. Sin embargo, sus ojos transmitían una súplica silenciosa por verdadera justicia. En la fila posterior, una niña menuda contemplaba el procedimiento, su mentón descansando sobre sus manos. Vestía un desgastado vestido azul y zapatillas deterioradas. Su nombre era Verónica. Con apenas 7 años, observaba mientras el juez examinaba meticulosamente los últimos documentos del caso. La sala rebosaba de presentes periodistas, familiares, oficiales de policía. El golpeteo de la pluma contra la madera del estrado resonaba como un reloj marcando los últimos segundos. Fausto alzó la mirada. Con voz pausada y solemne pronunció: «¿Hay alguien presente que desee agregar algo relevante al caso?». El silencio fue la única respuesta. La quietud persistía, hasta que, como un relámpago en cielo despejado, una voz cristalina y decidida atravesó la sala. «Yo quiero». Las miradas convergieron en un punto. Verónica ya se había puesto de pie, abandonando su lugar en la fila. Un murmullo de asombro serpenteó por la sala. Fausto arrugó el entrecejo desconcertado. Con pasos pequeños pero seguros, la niña avanzó hacia el centro. «Soy la hija de Ramiro», declaró plantándose frente al estrado, «y necesito hablar antes de que cometa un error». Un oficial intentó detenerla, pero el juez lo detuvo con un gesto sutil. Sus ojos penetrantes la escrutaban como queriendo desmoronar su valentía. «Tienes 2 minutos, pequeña, y espero que comprendas la seriedad de esto». Verónica inhaló profundamente, sus puños cerrados con determinación. «Deje libre a mi papá y yo haré que usted vuelva a caminar». El tiempo pareció congelarse en la sala. Los murmullos de asombro fueron inmediatos, seguidos de risas ahogadas. Fausto permaneció serio. Tensó la mandíbula. «Esto es un chantaje», espetó, porque suena exactamente como la manipulación emocional de una niña desesperada. Ella sostuvo su mirada sin vacilar. «No es chantaje, es una promesa». El juez se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Escucha bien, esto es un tribunal, y aquí se sigue la ley. Lo que propones es imposible, una ingenuidad. Mi parálisis es permanente y este no es lugar para fantasías infantiles. Pero usted no está aquí solo para seguir documentos, ¿verdad?», replicó ella con sorprendente madurez. «Está aquí para hacer justicia». Fausto apretó los reposabrazos de su silla. «La justicia está en la ley, y la ley requiere evidencias, hechos, estructura, no trucos emocionales ni milagros imaginarios». La niña avanzó con determinación. «Entonces permítame demostrarlo, no completamente, solo lo suficiente, para que comprenda que existe una justicia más verdadera». Su mirada titubeó momentáneamente. «Esto es un tribunal, no un espectáculo», pensó irritado. Sin embargo, algo en aquellas palabras le impidió dar por terminado el asunto. La atmósfera de la sala se cargó de expectación y tensión, como si un trueno estuviera a punto de retumbar entre esas paredes. Fausto, aunque receloso, guardó silencio. Una sensación en su pecho, quizás ira, quizás intriga, le impidió poner fin a aquella situación. Verónica dio otro paso con cautela. Todos los presentes observaban atentamente. Ella se detuvo exactamente frente al asiento del magistrado, con sus manos entrelazadas.
El juez la observaba con ojos entornados como quien intenta discernir entre la locura y algo más profundo. Concédame la oportunidad de demostrarlo. Solo una pequeña oportunidad, musitó. Fausto no asintió, pero tampoco se negó. Un silencio espeso como la bruma descendió sobre la sala. Verónica, aún arrodillada ante la silla de ruedas, posó sus pequeñas manos sobre las piernas inmóviles del juez. Sus palmas temblaban sutilmente, pero su rostro reflejaba absoluta concentración. Cerró los párpados, inspiró profundamente y comenzó a susurrar. Palabras delicadas que parecían brotar del alma. Un murmullo suave melodioso sin estructura formal pero impregnado de sentimiento puro auténtico. Los sonidos parecían penetrar la armadura invisible de Fausto, quien mantenía su expresión severa intentando ignorar aquel gesto inocente. La pequeña apretó los ojos con más intensidad como quien combate un dolor invisible. Murmuraba con convicción, sus dedos presionando levemente la piel del juez mientras sus rodillas tocaban el frío mármol. Por un momento nadie osó reírse hasta que una tos burlona quebró el silencio. «Anda, milagrera, hazlo bailar», se mofó una voz desde el fondo desatando las primeras risas. Verónica permaneció inmóvil como si fuera sorda a las burlas. Fausto mantenía su expresión impasible. Interiormente ansiaba concluir aquella situación, pero una parte de él vacilaba. Un fragmento ancestral de su ser anhelaba desesperadamente que las palabras de ella fueran ciertas. Transcurrieron 2 minutos. El murmullo cesó. Verónica, todavía de rodillas, elevó su rostro para mirarlo. Esperanzada, desprotegida. Sus ojos escrutaban en busca de una señal, un temblor, cualquier gesto. Pero Fausto simplemente arqueó una ceja y emitió una risa áspera. «Eso es todo», pronunció con desdén. «Una representación pueril. Aprecio tu entusiasmo, pero como era previsible, nada ha sucedido». Su risa desencadenó la crueldad colectiva. La sala estalló en carcajadas. «El milagro ha expirado», exclamó un joven. Una mujer murmuró. «Pobrecilla, quedará marcada para siempre». Ramiro, el padre, se removió en su asiento. Intentó incorporarse, pero el guardia a su lado lo contuvo. «Verónica, mi niña, no les prestes atención». Su voz resonó sobre el bullicio. La pequeña, ya erguida con lágrimas desbordando sus ojos, observaba a su alrededor completamente desorientada. Su intento de ayuda se había convertido en objeto de mofa. Intentó respirar, pero el nudo en su garganta se lo impedía. Fausto ajustó sus anteojos, aclaró su garganta y recuperó su habitual frialdad. «Restauremos el orden. Esto es un tribunal y debemos ejecutar una sentencia». Tomó el documento, inspiró profundamente y con voz firme e inexorable declaró: «Ramiro Sandoval queda condenado a 10 años de prisión en régimen cerrado». La niña no resistió. Atravesó corriendo la sala, apartando a quienes se interponían. Las risas la perseguían como ecos despiadados. «Realizarás otro milagro, niña», se mofaron. Las lágrimas surcaban su rostro mientras abandonaba el tribunal tropezando. Ramiro gritó nuevamente, pero fue contenido. El portazo resonó como una sentencia definitiva. Fausto, aunque mantenía su semblante severo, experimentó una inexplicable opresión en el pecho. «Es lo correcto», se convenció. «La justicia es inquebrantable. Las emociones no tienen cabida en el veredicto». Sin embargo, algo le inquietaba profundamente. Transcurrieron momentos eternos. Los murmullos persistían, pero Fausto percibió un malestar creciente. Se tocó el abdomen, intentó acomodarse mejor en su silla incómodo y entonces sintió una calidez sutil. Un cosquilleo imperceptible comenzó a manifestarse en su pierna derecha, una sensación olvidada durante 15 años. No es mental, autosugestión, imaginación, se repetía, pero la sensación se intensificaba, ascendía, como si una energía ancestral reanimara sus nervios inertes. Sus dedos se aferraron con intensidad al reposabrazos. El tribunal continuaba con sus risas, pero él ya no percibía sonido alguno. El cosquilleo se transformó en calor, ardor, pulsación, un latido tangible en sus extremidades. Fausto abrió los ojos desmesuradamente. Intentó mantener la compostura, pero su respiración se había acelerado. El sudor lo cubría y entonces instintivamente se impulsó contra los apoyos y tensó su cuerpo hacia adelante. Sus pies se plantaron firmemente. Con un esfuerzo tembloroso se incorporó inicialmente despacio, luego completamente erguido. El silencio invadió la sala. Todos, uno tras otro, contemplaron al juez sostenido por una fuerza inexplicable. Nadie osó pronunciar palabra. Durante 5 eternos segundos el tiempo se detuvo hasta que sus fuerzas flaquearon.
Como una estructura que colapsa internamente, sus piernas cedieron y Fausto se desplomó en su asiento. El impacto retumbó en el piso marmóreo. Intentó levantarse nuevamente, pero todo había vuelto a la normalidad. Inerte, frío, inmóvil. Observó sus piernas aterrado. Yo logré ponerme de pie. ¿Lo experimenté?, susurró desconcertado. La multitud permaneció en silencio atónito. La burla se había esfumado por completo. Solo permanecía un silencio perturbador, como si todos los presentes hubieran sido testigos de algo inexplicable. La mirada del juez se dirigió instintivamente hacia la puerta por donde Verónica había desaparecido. Ella insistió en que era únicamente una demostración, rememoró. Su voz se quebraba al recordarlo. Por primera vez en tantos años la duda lo invadía. Se encontraba ante un fenómeno que desafiaba toda lógica. Algo que quizás en su estricta adherencia a las normas había olvidado que existía. La fe. Y aunque permanecía sentado, aunque sus piernas volvían a ser inútiles, lo comprendía con claridad. Esa pequeña no había mentido. La mañana amaneció gris y opaca, como si el firmamento compartiera la confusión general. Dentro del vehículo, Fausto contemplaba el paisaje urbano a través del metanfetamina, sus manos temblorosas aferrándose a los reposabrazos de su silla de ruedas. Desde lo ocurrido en la sala del tribunal, no lograba pensar en otra cosa. Aquellos breves momentos de pie habían destruido todas sus certezas. Recuperar la sensibilidad en las piernas y perderla nuevamente. Era como ser expulsado hacia las tinieblas después de vislumbrar un destello de esperanza. Pero lo que más le atormentaba era la pregunta que intentaba eludir. ¿Por qué tan fugaz al arribar al refugio? Las miradas recelosas lo recibieron. Era magistrado. Y la presencia de un juez allí siempre auguraba dificultades, pero esta vez su presencia carecía de amenaza. Algo había cambiado en su semblante, una nueva carga. Lo guiaron hasta el patio donde Verónica se encontraba solitaria bajo la sombra de un árbol, desgarrando trozos de papel que dejaba llevar por la brisa. Al notarlo permaneció impasible, su mirada fija en el suelo. Fausto detuvo su silla a corta distancia. Verónica pronunció con voz débil: «Necesito conversar contigo». Ella elevó la mirada, pero guardó silencio. Fausto vaciló brevemente. Luego habló. «Ayer por un instante volví a caminar». Verónica asintió pausadamente sin asombro. Pero después todo se desvaneció. Fue como si me hubieran arrebatado las piernas nuevamente. El juez observaba sus manos intranquilo. Mencionaste que era una demostración. Pero ¿por qué solamente 5 segundos? La pequeña presionó sus labios. Inhaló profundamente y contestó con determinación. Porque no actuó con justicia. El Señor nunca sostendría a alguien que comete una injusticia. Fausto la miró atónito. Injusticia, replicó casi indignado. Seguí los procedimientos. Apliqué la legislación. La niña se aproximó lentamente mirándolo fijamente a los ojos. La ley escrita, no la ley del alma. Él arrugó el entrecejo desconcertado. ¿Qué intentas decirme, Verónica? Extrajo de su bolsillo una memoria USB, resguardada con cinta adhesiva azul. Estaba oculta tras el televisor de la vecina. Mi padre instaló una cámara cuando comenzaron los robos en la calle. Registró todo esa noche. Yo estaba con fiebre. Él cuidándome, justo a la hora del supuesto delito. Fausto sostuvo el dispositivo con dedos temblorosos. «¿Contiene audio?», inquirió. Ella afirmó con la cabeza. «Se oye cuando toso. Se escucha cuando él menciona que faltará al trabajo para atenderme. Es imposible que haya asaltado esa farmacia. Estaba en casa junto a mí». El magistrado respiró profundamente como si algo en su interior se desmoronara silenciosamente. ¿Nadie revisó esto? Verónica movió la cabeza negativamente. Los policías ni siquiera quisieron escuchar. Descartaron todo. Durante un largo momento, el juez contempló el pequeño objeto. Allí, en ese simple dispositivo, residía la diferencia entre el error y la redención. «Tenías razón», susurró sin mirarla. Ella se acomodó a su lado abrazando sus rodillas. «No es cuestión de tener razón», murmuró suavemente. «Es cuestión de hacer lo justo». Fausto cerró los ojos. «¿Y si ya es demasiado tarde?», la niña respondió sin titubear. «Si lo intenta jamás será demasiado tarde». El magistrado la contempló con una mezcla de admiración y asombro profundo. Aquella pequeña, esa niña extraordinaria, se expresaba con una sabiduría que derrumbaba las barreras dentro de su ser.
Voy a reabrir el expediente, pronunció finalmente, pero necesito ayuda en este camino. Verónica lo observó con intensidad. ¿De qué manera puedo contribuir? Por primera vez, él esbozó una leve sonrisa, siendo mi guía mis sentidos alertas, mi voz de la conciencia. La proposición parecía inverosímil, pero en ese instante cobraba más significado que todas sus acciones de los años precedentes. Verónica vaciló momentáneamente, pero accedió. De acuerdo con una condición acompañarlo en cada paso. Fausto extendió su mano. Trato cerrado. Estrecharon sus manos como dos aliados impensables, un hombre de leyes y una pequeña con vestido azul descolorido. Dos existencias que el destino nunca debió entrelazar ahora avanzaban hacia el mismo horizonte. Al marcharse, Fausto experimentó una sutil punzada en sus extremidades, tenue pero innegable. Quizás aún existe esperanza, reflexionó. Verónica caminaba junto a él con pasos pequeños pero firmes. El refugio quedó en el pasado y ante ello se presentaba un caso por reexaminar, una injusticia por corregir y posiblemente un milagro inconcluso. Lo iniciado con fe proseguía con evidencias, pero en ambos había surgido algo nuevo, una alianza inquebrantable. El escritorio rebosaba de expedientes, fotografías y documentos impresos en blanco y negro. Entre todo, la memoria USB, entregada por Verónica, conectada a una computadora portátil antigua. La grabación mostraba claramente a Ramiro preparando sopa, colocando compresas frías sobre la frente de su pequeña y susurrando: «Tienes que recuperarte, mi niña. No me apartaré de tu lado». Con cada visualización, Fausto se mostraba menos tenso. Su análisis trascendía lo jurídico. Había algo más profundo, una inquietud emocional indefinible. Verónica, sentada junto a él, observaba todo silenciosamente. No cuestionaba, solo contemplaba. Pero cuando Fausto exhaló por quinta ocasión en menos de 60 segundos, ella se atrevió. ¿Siempre ha sido así de serio? El juez levantó la vista sorprendido por la pregunta. ¿A qué te refieres? Ella se encogió de hombros con naturalidad. No lo sé. Es como si hubiera nacido siendo anciano. La observación, pronunciada con la brutal honestidad característica de los niños, provocó que Fausto parpadeara desconcertado antes de dejar escapar una risa suave e inesperada. Los ojos de la pequeña se abrieron con asombro. ¿Qué sabe reír? Él intentó disimular con una tos. En ocasiones, aunque generalmente no durante el horario laboral. Ella respondió con una sonrisa pícara. Sabía que también estamos trabajando para hacerlo sonreír. Durante la tarde, entre documentos y expedientes, ella lanzaba preguntas inesperadas. ¿Ha tenido alguna vez un gato? ¿Le gustaba correr cuando era pequeño? Con cada provocación, una barrera interior se desmoronaba. Fausto se esforzaba por mantener su seriedad, pero su mirada se iba suavizando y ocasionalmente una sonrisa genuina se le escapaba. Verónica fingía tomar notas en un cuaderno imaginario cada vez que él sonreía. Un punto más para el equipo de la felicidad, declaraba. Era una batalla silenciosa contra décadas de rigidez. Ella iba ganando sin alzar la voz. En un momento señaló una fotografía antigua del juez en la pared, un retrato con toga de pie antes del accidente. ¿Era feliz entonces? Él contempló la imagen largamente antes de contestar. Era un hombre ocupado y orgulloso. La niña ladeó la cabeza. Pero eso no es lo mismo que ser feliz, ¿verdad? Fausto permaneció callado. La pregunta lo había conmovido más de lo que quería reconocer. No, no lo era. Y sin comprender exactamente por qué, comenzó a relatar. Habló sobre el accidente, el dolor persistente, el distanciamiento de sus amistades, la frialdad que adoptó como protección. Verónica escuchaba atentamente. ¿Y cree que cambió así porque perdió la capacidad de caminar? Fausto meditó. Creo que también dejé de caminar por dentro. Ella se aproximó suavemente como quien ofrece refugio a un ave herida. Entonces empecemos a caminar de nuevo, pero esta vez desde adentro. El juez soltó una risa corta, casi nerviosa, pero no lo contradijo. De hecho, una parte de él anhelaba más de esas conversaciones, de esas miradas libres de prejuicios. Era como si cada palabra de la pequeña fuera limpiando gradualmente los espacios olvidados de su espíritu. Entre declaración y declaración, Verónica insistía en introducir temas que nada tenían que ver con el expediente. Si pudiera ser un animal, ¿cuál elegiría a él? Rodó los ojos con fingida exasperación. Un halcón silencioso y observador. Ella rió divertida. Yo pienso que usted sería más bien un armadillo. Se esconde cuando siente temor.
Fausto la observó volviendo a reír. Bueno, quizás un armadillo con toga. Aquel despacho antes frío y solemne comenzaba a transformarse en algo que no había experimentado en años, un espacio con alma. Y aunque intentara convencerse de que el foco era el caso de Ramiro Fausto, era consciente de que algo más estaba sucediendo. Sus reflexiones ya no se limitaban a leyes y códigos penales. Empezó a cuestionarse cosas básicas casi olvidadas. ¿Cuál era mi color preferido en la niñez? ¿Qué me provocaba risa antes de la toga? Y todo gracias a una niña que, en vez de temer al juez severo, optó por desafiarlo con preguntas honestas, y con la valentía de querer incluso después de su desprecio inicial. Al terminar la jornada mientras ordenaban documentos, Verónica comentó casualmente: «¿Sabe que pienso que su mejoría no es solo por el milagro? Está sanando porque está permitiendo que la bondad regrese». Fausto guardó silencio. Solo la contempló por un momento con una sutil sonrisa y una mirada conmovida. Algo estaba transformándose. Y quizás, solo quizás, era el comienzo de una curación más profunda que la física, una que no se ve pero se siente, y que nacía allí en el silencio. Los días posteriores se llenaron de montañas de documentos, tazas de café frío y largas horas de concentración absoluta. Fausto y Verónica habían convertido el despacho judicial en un auténtico centro de investigación. Mientras ella clasificaba meticulosamente los documentos por fechas y relevancia, él se sumergía en análisis periciales, testimonios y reportes policiales. Sus ojos experimentados escrutaban cada línea con minuciosidad, y fue entonces entre una página y otra del expediente original cuando Fausto se detuvo. Un detalle minúsculo casi imperceptible. El informe del oficial Enrique, quien había arrestado a Ramiro, aparecía protocolizado un día antes de la recolección oficial de evidencias. Se quedó paralizado. Esto carecía de toda lógica. Con el documento entre sus dedos temblorosos, Fausto lo releyó en voz alta. Describía la escena del crimen con detalles que solo serían visibles después de un peritaje, y esto fue presentado antes de realizarse la investigación forense. Verónica se aproximó intrigada. Significa que él ya lo sabía previamente. El juez asintió con expresión sombría. Está diciendo que documentó algo que aún no había sido verificado oficialmente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Fausto se reclinó en su asiento masajeándose las sienes. O posee dotes de clarividencia o alguien está mintiendo descaradamente. Posteriormente, Fausto extrajo un expediente que había guardado años atrás con anotaciones sobre conductas irregulares de oficiales. Y allí figuraba el nombre de Enrique señalado en al menos 3 incidentes internos, uno por intimidación a testigos, otro por pérdida de evidencias, y un tercero más serio por presunta manipulación de pruebas, todos archivados sin investigación exhaustiva. «Es más que un policía», susurró. «Fausto es un depredador con placa». En los corredores de la institución, Enrique era reconocido por su carácter violento, su crueldad con los detenidos y principalmente por su capacidad para acallar a cualquiera que osara cuestionarlo. Fausto se enderezó en su silla, aún con las piernas débiles, como si su cuerpo reaccionara ante la indignación. Ese hombre lo orquestó todo y nadie quiso verlo. Verónica en silencio estudiaba su reacción. Comprendía que el juez no solo se expresaba desde su posición de autoridad, sino como alguien que empezaba a vislumbrar la verdadera dimensión del caso. «Necesitaremos programar una audiencia de reconsideración». Verónica, quien mantenía un voluminoso expediente sobre sus piernas, lo miró intensamente. «Eso significa que modificará el fallo». Él confirmó. «Si demostramos el fraude, podré revocar la sentencia». Ese mismo día, Fausto presentó la petición formal para reabrir el caso. Al momento de entregar los documentos en la secretaría del tribunal, un silencio pesado invadió el lugar. Poco después, recibió una llamada para presentarse ante un fiscal experimentado, un viejo conocido de sus años universitarios. El despacho estaba en penumbras con las cortinas apenas abiertas. «¿Estás consciente de lo que estás haciendo, Fausto?». El tono era inquietantemente sereno, casi amenazador. Sin dudarlo, respondió completamente. Su interlocutor se incorporó despacio. «Intentar reabrir un caso recién cerrado basándote en el testimonio incierto de una menor es un acto de autodestrucción profesional». Fausto mantuvo un silencio reflexivo. Lo observó fijamente. El fiscal avanzó un paso. «¿En serio vas a arriesgar toda tu carrera por una mocosa que apareció de la nada prometiendo un milagro?». Sus palabras destilaban hostilidad, pero también un temor evidente. «Esa niña posee más sabiduría que nosotros dos juntos en 3 décadas de profesión.
contestó Fausto con determinación. No entiendes lo que experimenté. El otro esbozó una sonrisa torcida. No, pero sé que pagarás un precio muy alto por esto. El juez, ya en el umbral, respondió, pues prepara la cuenta. La asumiré. Durante el trayecto a casa, Fausto contemplaba el exterior desde la ventanilla con expresión tensa. La advertencia velada persistía en su mente, pero algo más poderoso palpitaba en su interior. La memoria. Aquel breve instante en que sus piernas respondieron permanecía vivo en su ser. La convicción de la pequeña había marcado su alma como una señal sagrada, una tenue luz que ahora nutría su coraje. Cerró los ojos momentáneamente. Ya no era solo por Ramiro. Se trataba del sistema entero y de probar que la verdadera justicia aún era posible. Verónica aguardaba en los escalones del tribunal sentada con su desgastada mochila sobre las piernas. Al verlo se apresuró hacia el vehículo. Y lo conseguimos. Fausto, ayudado por el chofer al descender, simplemente anunció. Estamos dentro, nueva audiencia en 4 días. La niña sonrió con aire triunfante. Entonces ahora es usted como un superhéroe con traje y corbata, ¿verdad? El juez rodó los ojos con fingida exasperación. No exageres. Sin embargo, en su interior algo se iluminaba. Ella tenía la capacidad de expresar con palabras aquello que él no lograba articular, y paulatinamente su corazón comenzaba a creer. La oscuridad se cernía silenciosamente sobre la ciudad, pero dentro de la modesta casa alquilada donde Fausto y Verónica habían encontrado refugio, una sensación inquietante flotaba en el ambiente. Una premonición. Las cortinas corridas amortiguaban los ruidos callejeros, mientras las tenues luces de las lámparas dibujaban largas sombras en las paredes. En la mesa, el juez examinaba los últimos documentos de la denuncia contra Enrique, mientras la pequeña, rodeada de carpetas abiertas en el suelo, leía absorta en voz baja. Solo el tic-tac del reloj de la cocina rompía el silencio, pero algo no encajaba esa noche. Era un silencio antinatural, como si el peligro acechara esperando el momento preciso para manifestarse. Fue entonces cuando se oyó el chasquido, un sonido seco en el exterior. El juez levantó la vista alarmado. ¿Oíste eso?, susurró. Verónica se paralizó asustada. Creo que hay alguien en la parte trasera. Se incorporó cautelosamente dirigiéndose hacia la ventana, pero antes de alcanzarla, la puerta posterior se vino abajo con un estruendo violento. El marco de madera salió despedido. Fausto giró bruscamente en su silla de ruedas completamente vulnerable, y entonces la figura apareció. Enrique con mirada desquiciada, rostro sudoroso y un arma empuñada. Una bestia desatada. Se acabó el juego, juez. El tiempo pareció detenerse. Fausto intentó instintivamente retroceder con la silla, pero la pared se lo impidió. Sus manos temblorosas se aferraron a los reposabrazos sin escapatoria. Enrique, reflexiona sobre lo que estás haciendo, pronunció esforzándose por mantener la voz firme, aunque su corazón latía desbocado. El policía apuntó el arma directamente hacia él. Deberías haber mantenido la boca cerrada, pero no tenías que jugar al héroe por una mocosa insignificante. En ese preciso instante, Verónica apareció en el umbral de la sala. Sus ojos se encontraron primero con los del juez, luego con el arma, y sin detenerse a pensar soltó un grito desgarrador, y se abalanzó con todas sus fuerzas sobre Enrique. El impacto lo pilló desprevenido. El arma se deslizó por el suelo pulido. Ambos se desplomaron sobre la alfombra, y ella, como una fiera pequeña, comenzó a gritar, patear y morder, luchando con cada fibra de su ser. «¡No te atrevas a tocarlo!». Fausto, paralizado por el terror, gritaba el nombre de Verónica, pero se sentía impotente. Permanecía inmóvil en su silla, contemplando la escena caótica ante sus ojos. Enrique, cegado por la ira, lanzó a Verónica violentamente contra la pared. Ella se tambaleó, pero logró mantener el equilibrio con la respiración agitada. El policía recuperó el arma y volvió a apuntar esta vez a ambos. «Les prometo que esto termina aquí», bramó amartillando el arma. El tiempo parecía haberse detenido. Verónica, temblando pero decidida, se colocó frente a Fausto como si su pequeño cuerpo pudiera servir de escudo. «Si quieres lastimarlo, tendrás que atravesarme primero», declaró con voz entrecortada por el miedo. El silencio exterior era ensordecedor. La muerte acechaba en medio de la sala. De repente, como una intervención divina, el aullido penetrante de las sirenas quebró el silencio cual relámpago. Destellos rojizos inundaron la ventana. Enrique se giró, dudando por un instante cuando la puerta principal se vino abajo. «¡Policía! ¡Sueltas el arma!»,
vociferaron los agentes irrumpiendo con las armas en alto. Enrique quedó paralizado, su dedo aún en el gatillo. No tuvo oportunidad de reaccionar. 2 oficiales lo derribaron y lo sometieron contra el suelo. El arma se alejó deslizándose. Fausto jadeaba como si hubiera corrido kilómetros. Verónica se desplomó de rodillas agotada. Un vecino que había observado a un individuo sospechoso entrar por la parte posterior de la vivienda y se alarmó ante la situación había alertado a las autoridades. Afortunadamente, una patrulla que realizaba su ronda habitual en las cercanías respondió de inmediato. Enrique fue reducido y esposado todavía profiriendo maldiciones y resistiéndose, pero esta vez no había forma de eludir la justicia. Su violenta furia por fin había sido neutralizada. Un profesional médico atendía a Verónica, quien comenzaba a mostrar signos de calma, aunque el miedo aún se reflejaba en su rostro. Sujetaba con firmeza la mano del juez, quien permanecía en silencio. La contemplaba con ojos húmedos por las lágrimas. Tras varios minutos sin palabras, finalmente susurró: «Realmente me salvaste la vida». La pequeña lo miró con voz temblorosa. «Y usted confió en mi papá, cuando todos le dieron la espalda». Fausto intensificó el apretón de su mano. «Jamás volveré a dudar de tu palabra». Ella esbozó una sonrisa decidida, aún con la respiración agitada. «Entonces estamos a mano». Y allí, entre fragmentos de madera, tensión y alientos entrecortados, surgió algo que ningún código legal contempla ni manual alguno puede enseñar. Un vínculo inquebrantable, silencioso, entre un hombre marcado por el destino y una niña que se rehusaba a rendirse. El momento había llegado. La nueva audiencia estaba programada para las 9 de la mañana, pero la sala judicial ya rebosaba de gente antes de las 8. Letrados, reporteros, parientes curiosos, todos ansiaban presenciar la reapertura del caso Sandoval. Más aún, todos esperaban ver al juez Fausto Delaney. Los medios presentaban la audiencia como un acontecimiento extraordinario. El juez que dio 5 pasos, milagro o engaño, pero para los involucrados, aquello representaba más que una noticia, era la justicia aguardando su momento. Verónica arribó junto a Ramiro, sus manos entrelazadas. El padre observaba el entorno con cautela mientras la niña avanzaba con dignidad. Su vestido celeste parecía resplandecer esa mañana. La sala quedó sumida en un profundo silencio cuando las puertas laterales se abrieron de par en par, revelando la figura imponente de Fausto Delaney, apoyado en su bastón y vistiendo su toga negra como un símbolo de resistencia. Cada paso que daba desafiaba las expectativas de todos. No caminaba con perfección, pero lo hacía con una dignidad inquebrantable. Al posicionarse frente al tribunal, los murmullos se desvanecieron por completo. Todos los presentes intuían que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. «Señoras y señores», pronunció el juez con voz firme y decidida. «Esta audiencia ha sido convocada tras la presentación de evidencias cruciales que ponen en tela de juicio la condena de Ramiro Sandoval». Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos revelaban una certeza ardiente. La fiscalía intentó mantener la compostura, pero las pruebas resultaron abrumadoras. Inicialmente se presentó la memoria USB con las grabaciones del interior de la casa de Ramiro, confirmando su coartada durante el momento exacto del crimen. Luego surgieron los registros médicos y comprobantes que habían sido omitidos en el juicio previo. Sin embargo, la evidencia definitiva fue el informe detallado sobre el ataque contra Fausto y Verónica. Un incidente ocurrido la noche anterior, videos de seguridad, informes forenses, el arma incautada a Enrique. Declaraciones de testigos oculares. Evidencia fotográfica de la entrada forzada. Enrique, ahora esposado en el tribunal, mantenía un semblante tenso, pero no refutó las acusaciones. El fiscal, sin argumentos, se disculpó públicamente. Fausto, con mano temblorosa, alzó el documento final. Ante las evidencias presentadas y el intento violento de obstruir la justicia, el tribunal declaraba la inocencia de Ramiro Sandoval. Su condena quedaba anulada. La sala explotó en reacciones. Verónica, conmocionada, corrió hacia su padre. Él la envolvió en sus brazos, girando mientras las lágrimas rodaban. «Tú me salvaste», susurró él. «No, papá», respondió ella mirando al juez. «Él también nos salvó». Fausto contemplaba la escena con un nudo en la garganta, consciente de que algo más estaba por suceder. Verónica se aproximó hacia él con pasos pausados, mientras el tribunal volvía a sumirse en un silencio expectante. Se detuvo ante la silla del juez. «¿Me permite?», preguntó con ojos resplandecientes de esperanza. Fausto asintió suavemente.
La pequeña se arrodilló con una delicadeza solemne como si estuviera frente a algo divino. Sus manos se posaron nuevamente sobre las piernas del juez, esta vez con mayor determinación. Cerró sus párpados, tomó aire profundamente y comenzó a pronunciar palabras en voz baja con una intensidad que paralizó a todos los presentes. Si ahora tiene fe, permita que Dios complete su obra. Las lágrimas comenzaron a brotar silenciosamente, no de pesar, sino de entrega total. Sus palabras flotaban en el ambiente como una plegaria sagrada. Por su valentía por defender la justicia, ruego que Dios termine lo que comenzó. Las manos de la niña presionaban suavemente las rodillas de Fausto, transmitiendo una fuerza inexplicable. Fe, pura convicción absoluta. Su cuerpo temblaba, pero su espíritu permanecía firme. Como antes caminó por una promesa, ahora camine por la verdad revelada. Esta vez el milagro se manifestó diferente, gradual, profundo. Las piernas de Fausto comenzaron a experimentar un cosquilleo persistente. Era como si la vida renaciera en sus extremidades. Sus dedos respondieron, sus músculos cobraron vida y entonces sin apoyo alguno se incorporó con firmeza sin necesidad de bastón. Una oleada de asombro recorrió la sala seguida de lágrimas, aplausos y exclamaciones. Verónica sonreía aún de rodillas. Fausto observó sus piernas y luego a ella. «Tú lo hiciste», susurró. Ella respondió con humildad, «Fue Dios. Solo pedí correctamente esta vez». El jurado, los abogados, los periodistas, todos se habían puesto de pie. Algunos aplaudían, otros lloraban, pero nadie quedó indiferente. En ese tribunal donde la justicia tantas veces había sido solo una palabra vacía, algo extraordinario se manifestó no únicamente en el cuerpo del juez, sino en el espíritu de cada persona presente. Y finalmente, Fausto Delaney, aquel hombre que parecía inquebrantable, miró a la pequeña con ojos humedecidos y pronunció: «La justicia se ha cumplido». Por primera vez en mucho tiempo la unanimidad reinó en la sala. El edificio del tribunal quedaba ahora a sus espaldas. Ramiro y Verónica emergieron libres sin las ataduras de esposas ni el peso de los uniformes carcelarios, unidos solamente por sus manos entrelazadas, descendiendo los escalones en un silencio significativo. El cielo lucía un azul más intenso, como si compartiera su liberación. La gente les brindaba aplausos y gestos de apoyo, pero ellos permanecieron en silencio. Su triunfo era demasiado personal para expresarlo con palabras. Se dirigieron directamente a su hogar, aquella modesta casa donde todo había iniciado. Ramiro aún intentaba comprender cómo en medio de tanta injusticia su pequeña había logrado lo imposible. Verónica solo anhelaba descansar en el regazo paterno, y así durmieron fundidos en un abrazo que parecía contener el universo entero. Los días transcurrieron, la normalidad regresaba paulatinamente. Ramiro se ocupaba de la cocina y tendía la ropa al sol. Verónica dibujaba en el piso de la sala, plasmando con crayones la imagen de un hombre togado y una niña con vestido azul. Tituló su obra «El juez que caminaba y sonreía». No esperaban visitas. Por eso el chirrido del portón los sorprendió. Allí estaba Fausto Delaney vistiendo un traje gris claro y sosteniendo flores. Margaritas, las preferidas de la madre de Verónica. Lo había descubierto en los expedientes. Un detalle sencillo pero significativo. Ramiro se acercó al portón con paso mesurado. Los hombres se observaron largamente, sin togas ni martillos, sin barreras. Solo dos padres marcados por diferentes luchas. Fausto ofreció el ramo. «No es mucho, pero es lo que pude encontrar». Ramiro recibió las flores con delicadeza. Luego tomó aire profundamente. Fausto lo miró directamente a los ojos y pronunció con voz quebrada pero decidida: «Ramiro, necesito tu perdón. Te he fallado. Te condené cuando debería haberte protegido». Por un momento el silencio fue total. Ramiro no vaciló. Apretó las margaritas contra su pecho. Inhaló profundamente y contestó con una serenidad conmovedora: «Usted ha vuelto, es lo único que importa. Lo perdono, sinceramente, con el corazón puro». Esas palabras pronunciadas con tanta humildad disiparon el último rastro de dolor en la mirada del magistrado. Y entonces sucedió algo que parecía imposible. Se fundieron en un abrazo, sin palabras, solo el gesto, un silencio que no oprimía, liberaba. Verónica apareció en el umbral contemplando la escena con ojos húmedos. Al ver que se separaban, corrió hacia ellos y rodeó la cintura del juez. «Creí que no vendría». Fausto sonrió acariciando su cabello. «Me demoré porque no sabía cómo expresar mi gratitud». La pequeña señaló la casa. «¿Quiere entrar?».
Él dudó, pero asintió. Por favor. Y así, ingresaron los tres juntos como si lo hubieran hecho infinitas veces, como si ese instante marcara el comienzo de una nueva historia. En el patio, la luz del atardecer bañaba todo de oro. Soplaba una brisa suave. Verónica, entusiasmada, encendió una radio vieja de esas que captan solo 2 emisoras siempre con interferencia. Comenzó a sonar una melodía lenta, algo cursi pero hermosa. Miró al juez con picardía. Si ya puede andar, también puede bailar. Fausto rió intentando mantener su dignidad. No exageres. Pero ella insistió extendiendo su mano como en una invitación formal. Solo una vez. Prometo no grabarlo. Ramiro observaba desde lejos cruzado de brazos y con una sonrisa sutil, y él aceptó. Con pasos inseguros y rodillas temblorosas, Fausto tomó la mano de Verónica y giró con ella en medio del patio. El baile era más un tambaleo que un paso coordinado, pero la alegría era genuina y palpable. Con cada giro, con cada carcajada, aquello que se había quebrado dentro de sus almas parecía restaurarse fragmento a fragmento. Verónica se movía con una gracia natural, como si la danza fuera parte de su esencia. Fausto, a pesar de su evidente rigidez, se dejaba guiar por el momento. El juez, antes inflexible como el mármol, ahora parecía flotar. La melodía se desvaneció, pero ellos continuaron girando en el silencio. El ocaso pintaba el firmamento con tonos anaranjados y rosados. La vieja radio emitía suaves chasquidos solitarios, y en ese momento mágico se desvanecieron las sentencias, las dolencias, los fiscales y las sillas de ruedas. Solo existían una niña, un padre y un hombre que había encontrado la salvación en ambos. Ya no era cuestión de justicia, sino de sanación, de un renacimiento de perdón. Fausto se detuvo respirando agitadamente con lágrimas brillando en sus ojos. Contempló a Ramiro, luego a Verónica. Gracias por no desistir conmigo. La pequeña se aproximó sosteniendo sus manos. Solo necesitaba un pequeño impulso. Su risa resonó genuina y potente por primera vez. Y así, entre risas, flores y pasos torpes, concluyó esta historia que nunca fue únicamente sobre leyes, sino sobre fe y segundas oportunidades, sobre el poder único que posee una niña para enseñarle a un hombre a caminar de nuevo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos similares. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Esto nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.